Oramos, Señor eterno, por la iglesia, por los miembros de la congregación, por todos los que asisten entre nosotros, por los hermanos de Pacto de Gracia también, Señor. Estos 8 meses, Señor, han despertado toda clase de tentaciones en nuestros corazones, Señor, y toda clase de pruebas entre los hermanos, Señor. Algunos ya no tienen fuerzas para regresar, Padre. Otros están de luto. Por eso oramos, Señor, porque solo tú puedes sostener a la iglesia, Señor. No hay fuerzas humanas que alcancen, Señor, para sostener a tu iglesia. Pero tú has dicho en tu palabra que ni una de tus ovejas será arrebatada de tu mano, Señor, y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Por eso rogamos a ti, que eres poderoso para salvarnos, que extiendas tu misericordia sobre tu pueblo, sobre tu rebaño, sobre todos nosotros, y nos fortalezcas en la fe, Señor. Oramos, Señor, por los que están de luto, que han perdido familiares, Padre. Guárdelos, Señor. Fortalézcalos, Señor. Tú eres el Dios que llora con los que lloran y se goza con los que se gozan, Señor. Por eso apelamos a tus entrañas, a tus misericordias y a tu compasión siempre, Señor amado. Levanta un ejército de hombres líderes, Señor, en este lugar, Padre, para servirte y extender tu palabra. Oramos por las hermanas que están embarazadas entre nosotros. Guarda a sus bebés, las que están próximos al parto, Señor. Guárdales. Abre camino para lo que ellos necesitan, Señor. Por los niños recién nacidos entre nosotros, Señor. Guárdalos también, Padre. Por el presbiterio, por los pastores en la selva, en Cali, en Bogotá, en Villavicencio, en el Baupé, Señor, en Ecuador, en Villavicencio, Padre. Guarda a tus obreros, Señor. Muchos son los que se han desanimado, Señor amado, pero tú, Señor, tú trabajaste con hombres tan endebles, Señor, como David, como Jeremías, como Abraham, Señor. Y por eso tenemos esperanza, Señor, de que obras a través de vasos de barro, Señor, porque la excelencia del poder es tuyo siempre. A ti sea el honor por los siglos de los siglos, Señor. Oramos por la madre de Amec, Señor. Espíritu Santo, hay puertas en la mente, Señor, en la salud mental, en el cerebro, a la que aún los hombres no tienen acceso, Señor. Guarda su mente, Señor, trae paz sobre ella. Dale la sabiduría a los familiares que la rodean para atender este caso, Señor. Oramos por todos los hermanos que sufren, por los que están a punto, Señor, de no poder más, Señor. Espíritu Santo, Señor, es tanto el quebranto que abunda en nuestras congregaciones, Señor, que la única esperanza, Señor, de que haya salud en este hospital, Señor, es tu evangelio, Señor. Es tu mano, Cristo Todopoderoso. Por eso a ti venimos, Señor. Sánanos, Señor, espiritualmente, Señor, emocionalmente, Señor, físicamente, Señor. Tu palabra dice claramente, Señor, que por tus llagas en tus manos estamos para siempre, Señor. Amén. Hermanos, ahora acompáñenme al himno 325 en el Monte Calvario. Himno 325 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio
yo aprecio esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. La cruz dio su sangre, Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Seguiré a Jesús, tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo aprecio esa cruz. Oh, murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Cuánto estimo la cruz de Jesús, y en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Amén. Hermanos, podemos tomar nuestro asiento, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Rogamos que si tiene su celular prendido y no puede apagarlo, por lo menos lo ponga en silencio.
Hermano, buenos días. ¿Sí me escuchan claro? ¿Claramente? Bueno, es un privilegio estar aquí en la casa del Señor con ustedes, que son la iglesia del Señor, compartiendo y teniendo comunión los unos con los otros después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, realmente es una alegría enorme estar aquí y espero que también lo sea para ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, la epístola de 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vamos hasta el versículo 16 y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 5. Dice la santa palabra del Señor: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, aunque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos reúnes aquí, y gracias por este privilegio que antes no lo veíamos tan así, Señor, pero ahora podemos verlo mejor, verlo más claro, este privilegio de poder estar en comunión los unos con los otros al escuchar tu palabra. Así que, Señor, que sea únicamente tu palabra y tu persona que sea glorificado en esta mañana a través de la predicación. Usa la palabra y aplícala a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, puede tomar asiento. Como ya hemos visto en nuestras predicaciones anteriores, esta es una carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, ¿no? Y tal parece que esta era una iglesia que por un lado estaba sufriendo aflicciones y por otro lado era una iglesia que estaba menospreciando o dudando de la autoridad apostólica del apóstol Pablo, estoy hablando. Al mismo tiempo estaban siendo engañados por falsos apóstoles fraudulentos que adulteraban el evangelio. Tal parece que estos falsos apóstoles eran judaizantes que afirmaban creer en Cristo, pero con sus actos negaban el evangelio de salvación. Así que podemos sugerir que lo que buscaba el apóstol Pablo al escribir esta carta a los corintios era defender su autoridad apostólica, denunciar a los falsos apóstoles y consolar a esta iglesia que estaba en tribulación. Pero además, Pablo también afirma estar sufriendo tribulaciones por todas partes a causa del evangelio. Y específicamente Pablo se sentía atribulado por lo que estaba pasando en esta iglesia de Corinto. A Pablo le pesaba en su corazón lo que pasaba en ese lugar, ya que, como dije, había falsos apóstoles infiltrados y que estaban engañando a los corintios. Estos falsos apóstoles estaban haciendo que esta iglesia dudara de su autoridad apostólica. Ante los ojos de esa iglesia, el apóstol Pablo era un hombre de apariencia débil y de palabras toscas, y los falsos apóstoles, en cambio, eran hombres de una apariencia fuerte y elocuente. A los corintios les cautivaba esto último, como a muchos de nuestros contemporáneos, ¿no? Les cautiva a los hombres de apariencia fuerte y que sean elocuentes, y no los de apariencia débil y de palabras toscas.
Así que Pablo sentía la necesidad de, por un lado, reconocer su debilidad, reconocer que era débil, pero por otro lado, él tenía que defender su autoridad y exponer a esos falsos maestros. Pero algo muy importante en esta epístola es que el apóstol nos permite ver al fondo de su corazón. Nos permite ver dónde tenía la mirada puesta. Nos permite ver sus deseos, sus motivaciones, sus metas, sus propósitos. Él nos permite en esta carta entender cuál era esa razón por la que él estaba dispuesto a sufrir tribulaciones en todo tiempo y en todo lugar. En esta epístola es como si el apóstol nos abriera su mente y nos permitiera entender las razones por las cuales él podía soportar todas las tribulaciones y aflicciones que llegaran a su vida. Y con esto en mente uno puede pasar a entender mucho mejor nuestro pasaje a estudiar el día de hoy. Pero antes repasemos lo que hemos visto en las predicaciones anteriores, porque esta es la tercera predicación de esta serie, en 2 Corintios 4 y 5. En la primera predicación, que fue el versículo 7 al 12 de este capítulo 4, vimos cómo el apóstol se percibía a sí mismo como un simple vaso de barro de poco valor, que es común, que es fácilmente reemplazable, pero que al mismo tiempo era un vaso de barro que transportaba al tesoro del evangelio. Los cristianos no se deben ver a sí mismos como los tesoros. Los predicadores, los maestros no se deben ver a sí mismos como los tesoros, sino únicamente como los vasos de barro que son reemplazables. El tesoro permanece, el vaso de barro es cambiable. El tesoro es el mensaje, no el mensajero. Lo más increíble de todo para el apóstol es que Dios le ha placido transportar al tesoro del evangelio y a la vida eterna a través de estos frágiles vasos de barro. La excelencia del poder para salvar a las personas entonces es únicamente de Dios y no de los débiles vasos de barro. Además, en esa predicación vimos la convicción del apóstol de que a pesar de sus tribulaciones por las que está expuesto a la muerte en todo el tiempo, Dios está obrando vida eterna. De esa manera, la vida eterna actúa por medio de la muerte. Y en segundo lugar, vimos nuestra segunda predicación en los versículos 13 al 15 del capítulo 4 también. Y en esa predicación pudimos ver las convicciones que tenía Pablo para padecer sufrimientos. Ahí nos dio algunas de las razones por las que él decididamente estaba dispuesto a padecer tribulaciones. Vimos que su convicción por la resurrección, su convicción por el amor al prójimo y el hecho de que él buscase la gloria de Dios en todo momento, o que los hombres glorificaran a Dios en todo momento, eran suficientes razones para sufrir toda clase de sufrimiento. De esa manera, él nos muestra que no solamente cree teóricamente, como muchos de nosotros, sino que en su diario vivir estas convicciones se ven reflejadas en su praxis. Y en los siguientes versículos Pablo va a continuar mostrando razones suficientes para que nosotros, es decir, los vasos de barro, estemos dispuestos a sufrir tribulaciones por causa del tesoro del evangelio de Cristo. El apóstol nos va a mostrar dónde tenía su mirada puesta y al mismo tiempo nos exhorta a nosotros a dónde debemos dirigir nuestra mirada. Por eso el Dios Trino nos pregunta en esta mañana, ¿dónde tienes tu mirada? Y por eso este sermón de esta mañana se llama, ¿dónde tienes tu mirada? Y lo vamos a ver en dos puntos, el contraste entre lo temporal y lo eterno, que básicamente se va a basar toda la predicación, y un segundo punto más corto, la garantía del Espíritu. Así que vamos a comenzar con el primer punto, el contraste entre lo temporal y lo eterno. El apóstol comienza diciendo, por tanto no desmayamos. Y con ese por tanto, él está conectando lo que ha venido diciendo con lo que va a decir a continuación. Y nos confirma que por todas esas razones que enumeramos hace un momento, la resurrección, el amor al prójimo, la gloria de Dios,
los vasos de barro que transportan la vida eterna. Por esas razones, Él no está dispuesto a desmayar, a retroceder o a abandonar. Él está dispuesto más bien a perseverar hasta el final, porque Él sabe en quién y en qué ha creído. Tiene sus convicciones y sus motivaciones demasiado claras. A pesar de todas las tribulaciones que ha sufrido y que Él mismo nos ha enumerado, como vimos en predicaciones anteriores, en 2 Corintios 11, que hoy no tenemos tiempo para ir ahí, y que su fe, como hemos visto en esos lugares, su fe, su esperanza y sus convicciones son mucho más sólidas que cualquier tribulación que Él puede sufrir. Sus sufrimientos nunca son más grandes que sus convicciones. Y sus tribulaciones, por muy despiadadas que sean, nunca son más profundas que su esperanza y que su fe. Y después de dejar en claro a sus lectores que no desmayará, entonces nos presentará unos contrastes bastante marcados entre las cosas temporales y las cosas eternas. Y al mismo tiempo nos muestra en cuál de estos dos aspectos tenemos nosotros que colocar nuestra mirada. Así que veamos primero las cosas temporales. Versículo 16 dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea. Versículo 18, no mirando las cosas que se ven, pues las que se ven son temporales. Capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. Y luego dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que las cosas temporales en nuestro pasaje son el hombre exterior, las tribulaciones momentáneas, todas las cosas que son temporales, la morada terrestre, es decir, este cuerpo que poseemos, este tabernáculo, y lo mortal. Las cosas eternas, en cambio, en el versículo 16 se nos dice, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17, que aquellas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18, veamos, si no las que no se ven, dice el apóstol, porque las que no se ven son eternas, donde debemos poner nuestra mirada. Capítulo 1 del versículo 5, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y versículo 4, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Las cosas eternas entonces en nuestro pasaje son, en contraste con lo que vimos, el hombre interior, aquello que produce la excelente y eterno peso de gloria en nosotros, las cosas que no se ven y que son eternas, y el edificio, es decir, la morada, es la misma palabra en griego que se ha usado para hablar de morada. Y el edificio no hecho de manos, eterno, que está en los cielos, y además de ello la vida eterna que absorbe las cosas mortales. Toda esta serie de contrastes nos enseñan que Pablo entiende, y no solo entiende, hermanos, sino que está convencido plenamente y vive conforme a esta convicción en todo momento. Él entiende la diferencia entre las cosas que son temporales y las cosas que son eternas. Yo sé que muchos de nosotros las entendemos, pero tal vez únicamente teóricamente. Y nos muestra que tener la mirada en las cosas eternas es su alimento diario contra las ansiedades, las tristezas, las decepciones, las angustias y por supuesto todas las tribulaciones que padecía. El entender esta diferencia y el vivir de acuerdo a ellas nos explica por qué el apóstol podía vivir todo el tiempo sin temor a la muerte y sin temor a las tribulaciones temporales. Tener presente este marcado contraste en cada momento era su consuelo para su vida en medio de sus sufrimientos diarios. Tales convicciones eran vitamina para su alma.
Así que Pablo nos va a presentar esta serie de contrastes en el siguiente orden y vamos a ir viéndolos en el orden que él nos los presenta. Versículo 16. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El cuerpo del apóstol se va desgastando, las tribulaciones y sufrimientos están haciendo efecto en su salud, las enfermedades lo van deteriorando, sí, por supuesto, eso está pasando. Pero aunque eso está pasando, Pablo se goza por otra razón. El hombre interior se va renovando de día en día. La vida está actuando por medio de la muerte. En un sentido él está muriendo, pero en otro sentido está más vivo que nunca. En un sentido él se va desgastando, pero en otro sentido cada día está renovándose. El apóstol entonces tenía que decidir dónde iba a poner su mirada. Iba a poner su mirada en su enfermedad, iba a poner su mirada en el deterioro de su cuerpo físico, iba a poner su mirada en las tribulaciones, o él iba a poner su mirada en el hombre interior que por la fe en Cristo va creciendo en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación y en medio del deterioro, y que se va renovando de día en día. El apóstol decide poner su mirada en esto último. A él le consuela saber que a pesar de sus sufrimientos, su hombre interior está creciendo y renovándose cada vez más. Así que pregunta, ¿y tú en qué estás poniendo tu mirada? Segundo contraste, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol nos deja bien claro algo en este contraste, y es que toda tribulación, por muy larga que sea, siempre será una tribulación momentánea si la comparamos con las cosas eternas. Algunas personas pueden pasar años y años padeciendo sufrimientos y tribulaciones fuertes, ¿no? Enfermedades, crisis económicas, tantas tribulaciones que hay. Y estas personas normalmente no concebirán su situación como algo leve o pasajero. ¿Cómo te atreves a decirme que esto es leve o momentáneo o pasajero? Cuando llevas mucho tiempo padeciendo ciertas tribulaciones, las concibes como algo que nunca va a acabar. Y las concibes como tribulaciones demasiado extensas, ¿no? Largas. El apóstol se vio en esa misma situación. Duró todo su ministerio padeciendo de tribulación en tribulación. No había salido de una cuando ya había entrado a la otra. No había sido liberado de la cárcel cuando caía en un naufragio. Y él podía haber puesto su mirada en las tribulaciones, pero en vez de eso él nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No importaba el tiempo de su tribulación. Toda tribulación comparada con la gloria eterna no es más que una tribulación leve y momentánea. La vida temporal del hombre es una gota en medio de un océano llamado eternidad. Y las gotas de agua en medio del océano siempre serán cosas leves. Yo no quiero menospreciar la situación en la que te encuentras hoy. Solo quiero decirte lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Por muy fuerte y largo que sea tu sufrimiento, siempre será leve y momentáneo si lo comparamos con el excelente y eterno peso de gloria que produce en nosotros. No importa si una tribulación dura desde el nacer hasta el morir. Algunos ya nacen atribulados, ¿no? Con ciertas enfermedades hasta su muerte. Esas tribulaciones, no importa si van desde nacer hasta morir, siempre serán leves. Pero si eres de Cristo, tal tribulación producirá un eterno peso de gloria. Así que nuevamente, ¿en qué vas a poner tu mirada? ¿En las tribulaciones leves y momentáneas o en el excelente y eterno peso de gloria que ellas pueden producir en nosotros o en ti? Tercer contraste, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
las tribulaciones, las enfermedades, el deterioro del cuerpo exterior, etcétera. Todo esto es, en nuestro contexto, las cosas que se ven y que son temporales. Ellas pueden conducirnos a nosotros por medio de la fe en Cristo a las cosas eternas que no vemos. Por ejemplo, casi nadie viene al Evangelio a menos que primero haya estado enfermo o atribulado, ¿no? Yo nunca he conocido a alguien que venga a la iglesia, no, estoy perfectamente y quiero venir a la iglesia, nunca. Siempre cuando alguien viene a la iglesia es por una enfermedad, crisis económica, alguna tribulación, etcétera. Porque estos son medios que Dios usa para atraernos a las cosas eternas. Y es en ese contexto específico en el que se han dicho estas palabras y en la que se debe entender esta declaración, las cosas que se ven. Ahora bien, por implicación, podemos aplicar estas cosas a todas las temporales y materiales. Estas palabras podemos aplicarlas a todas las cosas temporales y materiales. Todos nosotros sabemos qué cosas son temporales, ¿no? Cosas que vemos y en las que no podemos o no debemos poner nuestra mirada. Esto es nuestros trabajos, casas, carros, negocios y todo aquello material que posee algún valor. Nada de esto es eterno y nuestra mirada y propósito no puede estar centrada en estas cosas como lo más valioso y más preciado. Cuando te mueres no te llevas nada de eso. Quien así lo haga está cayendo en idolatría, adorando a lo creado por encima del Creador. Ahora bien, debemos entender algo. Pablo no está dirigiéndose aquí a una metafísica platónica, es decir, la forma como Platón ve la realidad. Pablo no está dirigiéndose a la forma como Platón concibe cómo es el mundo. Pablo es cristiano, no platónico. Para Platón, los universales de este mundo eran una sombra de un mundo perfecto. Él creía en un mundo llamado el mundo de las formas o el mundo de las ideas. En ese mundo en el que él cree es un mundo abstracto, estaban todas las cosas perfectas, las cosas inmutables, las cosas eternas. Y en este mundo concreto, material, estaban todas las sombras imperfectas, mutables y temporales de ese mundo perfecto. Por ejemplo, para Platón en ese mundo de las formas o mundo de las ideas había una idea de carro, o una idea de cualquier otra cosa, de cámara, de silla. Ahí está la idea, ¿sí? Y esa idea de carro, en ese mundo de sombras, de ideas, es una idea perfecta, inmutable y eterna. Y en este mundo en el que nosotros vivimos, solamente tenemos las sombras materiales, imperfectas, inmutables y temporales de esa idea perfecta de carro. Así que todos los carros que nosotros vemos en nuestro mundo son simplemente sombras imperfectas y temporales de la idea perfecta y eterna del carro que se encuentra en el mundo de las ideas. Esa era la forma como Platón veía el mundo. Y esto produjo en la filosofía platónica un rechazo hacia el mundo material y un apego hacia las cosas abstractas y espirituales, eternas, espirituales entre comillas. Los seguidores de Platón y los griegos comenzaron a despreciar el mundo material como imperfecto e impuro. Pero en la filosofía cristiana de la vida, Dios es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas Dios las hizo buenas en gran manera. Sí, es cierto, las cosas en este mundo al estar sujetas al pecado son imperfectas. Pero eso no significa que sean buenas y que deban ser menospreciadas. Recordemos que en Romanos 8 se nos habla de la redención de todas las cosas, ¿no? De que la creación está gimiendo, esperando su redención. Así que no significa que debemos menospreciar la creación de Dios, sino más bien esperar su redención. Por esta razón, Pablo en ningún momento quiere crear en sus lectores un desprecio hacia las cosas temporales y materiales. Al contrario, las cosas temporales son dadas por Dios, son dones de Dios para nosotros. Pablo no quiere que despreciemos lo material y temporal y que solo nos enfoquemos en las cosas eternas.
Lo que Pablo quiere es que sus lectores disfruten las cosas temporales únicamente como cosas creadas y que las disfruten como con la vista puesta en las cosas eternas. Una cosa es despreciar lo material y centrarse en lo eterno, como bien sugiere la filosofía de Platón y como bien sugiere gran parte del cristianismo de hoy en día, influenciado por Platón inconscientemente. Otra cosa es despreciar lo eterno y centrarse en lo material, como bien nos sugiere la filosofía materialista moderna. Y otra cosa diferente es disfrutar de lo material como creación y don de Dios, mientras tenemos nuestros ojos puestos en las cosas eternas. Es decir, tratamos a las cosas creadas como cosas creadas y al creador como creador. Esto último es cristianismo. Así que disfruta tus propiedades, tu negocio, tu trabajo y todos los regalos que Dios te ha dado, pero que no se te olvide que esos son regalos que Dios nos ha dado únicamente con el propósito de trabajar y avanzar su reino eterno. Son cosas creadas y por tanto deben ser tratadas como cosas creadas. No deben recibir la gloria y la adoración que únicamente merece el Creador. Disfruta de todo esto con tus ojos puestos en las cosas eternas que no vemos. El entender esto cristianamente permitirá que le des el valor adecuado a las cosas temporales y materiales que Dios te ha dado y que frecuentemente nos desvían en nuestro camino, ¿no? Habiendo hecho esta aclaración, entonces podemos afirmar lo siguiente. Debemos poner nuestra mirada principalmente en las cosas que no vemos, en las cosas eternas que no vemos, sin despreciar lo material que estamos viendo. Cuarto contraste, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, nuevamente aquí la palabra es cuerpo, gemimos con angustia, pero no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Con este último contraste, Pablo quiere nuevamente hacer una referencia a la resurrección, como vimos en nuestra predicación anterior. Si tenemos la esperanza de que resucitaremos, entonces no hay que temer a que esta morada terrestre sea destruida. Nosotros, como cristianos, podemos afirmar junto con Atanasio de Alejandría lo siguiente. Atanasio, voy a citarlo, dice: la muerte ha venido a ser como un tirano completamente derrotado por el monarca legítimo, atado de pies y manos como ahora lo está. Los transeúnces se mofan de él, golpeándole y abusando de él. Y ya no temen su crueldad ni su ira a causa del rey que la derrotó. Así ha sido derrotada y marcada con hierro candente la muerte por lo que es por el Salvador en la cruz. Está atada de pies y manos. Todos los que están en Cristo la pisotean al pasar. Y los testigos de Cristo se burlan de ella diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El cristiano ya no tiene razones para temer a la muerte. Porque esta morada terrestre es solamente un caparazón mortal que será reemplazado por una morada celestial perfecta y de vida eterna. En última instancia, no hay motivo para mirar al hombre exterior que se va deteriorando, ni a la leve tribulación momentánea. No hay motivos para mirar esto, la tribulación momentánea que nos va destruyendo, ni a las cosas temporales que se ven, porque el cristiano tiene la certeza y esperanza de que será vestido con una morada celestial que es eterna. La morada celestial que está en los cielos no hace referencia
a una morada que tendremos en el cielo. Algunos esperan morir y ir a unas casas en el cielo. No hace referencia a eso, sino más bien hace referencia al origen de esa morada. Esa morada celestial, ese cuerpo resucitado, tiene su origen en el cielo y nos será dado a nosotros para vivir eternamente. La certeza de tener una morada eterna en los cielos motivaba a Pablo y le permitía vivir confiado en medio de sus luchas. Por tanto, ¿por qué temer al deterioro de este tabernáculo terrenal? ¿Vas a poner tu mirada en el tabernáculo terrenal o en la morada celestial eterna que recibirás en la resurrección general? Ahora, yo no quiero decir con esto que no cuides tu cuerpo, que no te ejercites, que no comas bien. Ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? Recordemos las palabras de Cristo en Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La misma idea que está en nuestro pasaje en Corintios. La idea de este pasaje del Evangelio de Juan es la misma que nosotros vemos en 2 de Corintios. Las moradas son el cuerpo que Cristo nos está preparando a nosotros. Y no es que le tome 2000 años prepararnos morada, no. Solo está hablando en un lenguaje ilustrativo para ilustrar, valga la redundancia, que el cuerpo eterno que recibiremos tiene su origen en el cielo. No proviene de la naturaleza caída, sino que se origina en Dios mismo. Es Cristo quien nos dará estas moradas eternas para que podamos vivir eternamente a su lado. Y es por la obra de Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su obediencia perfecta hasta la muerte, por su victoria sobre el mal y por su gobierno y dominio sobre sus enemigos, que recibiremos esos cuerpos, esas moradas eternas. No solamente Cristo las prepara para nosotros, Él las ganó por nosotros al entregar su vida. Y no solo eso, sino que Él fue la primicia de la resurrección. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso y sin pecado para comunicarnos que, en primer lugar, su sacrificio fue aceptado por el Padre, por tanto, nuestros pecados han sido perdonados para siempre gracias a su sacrificio perfecto. Y en segundo lugar, para asegurarnos y darnos certezas que nuestra resurrección es segura. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Ya que su sacrificio fue aceptado y ya que Él resucitó, nosotros también somos perdonados y justificados ante el Padre y nosotros también resucitaremos. Cristo resucita como primicia para darnos la certeza que nosotros le seguiremos en la resurrección. Por tanto, Pablo tiene suficientes motivos para entregar toda su vida, sin importar sus leves tribulaciones y sufrimientos, a aquel que ganó y garantiza su resurrección. Tiene suficientes motivos para entregar su vida en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores que venció la muerte. El apóstol tiene su mirada en esa gloria eterna que Cristo ganó por él. Y por tanto, no escatima poner su vida a los peligros temporales de muerte por causa del Evangelio del Cristo resucitado. Él tiene su mirada puesta en Cristo y en esas glorias eternas, mas no en su propia vida ni en las tribulaciones temporales. Estas convicciones, hermanos, son las que le permiten afrontar las tribulaciones temporales sin temor y sin duda. Al abrirnos la mente, Pablo, al abrirnos su mente, podemos entender que él no creía todo esto, que todo lo que yo he dicho nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero él no lo creía solamente teóricamente. O sea, era una realidad toda esa convicción en su vida. Él vivía conforme a eso. Los cristianos tenemos que reflexionar y considerar más estas verdades. Debemos abrazarlas no solamente teóricamente, sino integralmente en nuestras mentes y corazones. Esto es una obra de Dios. Así que debemos orar a Dios para que nos permita abrazar estas verdades
con todo nuestro ser y conforme a ellas. Los incrédulos entre nosotros tienen que considerar sus caminos. Sus caminos conducen a la muerte eterna. Ellos no pueden burlarse junto a Pablo ni junto a nosotros de la muerte. Ellos no pueden cantar ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ellos no han vencido a la muerte. Solamente los que están en Cristo han vencido a la muerte. Por eso yo hoy les invito a venir a Cristo, al Cristo resucitado, para que puedan atesorar y apropiarse de estas verdades eternas. Hoy les invito a que quiten su mirada de ustedes y de las cosas temporales, viéndolas únicamente como regalos de Dios, como cosas creadas y como medios para llegar a Él y avanzar su reino. Y entonces pongan su mirada en las cosas eternas que no vemos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el cual les dije que era muchísimo más breve. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El apóstol concluye estos versículos dándonos una última convicción que le sostuvo a él y que nos debe sostener a nosotros hoy. Es Dios quien nos creó para este fin de vivir eternamente y es Dios quien nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. La palabra que se traduce en este pasaje como arras, bien podría traducirse como garantía. La idea es consolarnos y darnos la certeza de que el Espíritu Santo ha venido a nosotros como una garantía de que las promesas de Dios se cumplirán. Cuando usted va a realizar ciertos acuerdos, como por ejemplo, comprar una casa, un apartamento, algunas constructoras o bancos le piden por anticipado un 20, un 30 o un 40%, dependiendo del proyecto, ¿no? Un 20, 30, 40% del dinero del costo total de la propiedad. Todo esto con el fin de que ese dinero sirva como garantía de que usted realmente va a pagar el 100% de esa propiedad. Ahora bien, aunque esta ilustración no puede ser totalmente equiparable a lo que significa la garantía de poseer al Espíritu Santo, ya que como todos saben, que un hombre pague el 30 o el 40% de una propiedad, eso no garantiza con certeza que él pague el 100%, ¿cierto? Sin embargo, guardando las distancias, nos sirve para ilustrar esta verdad que queremos poner hoy. E incluso para mostrarnos la grandeza de la verdad que queremos transmitir. Porque aunque un hombre pueda dar algún objeto como garantía de cumplir su palabra, un hombre imperfecto puede fallarla en cumplirla, ¿no? No porque no quiera cumplirla, sino porque como criatura está limitado y no puede a veces cumplirla. Pero ya que nuestro Dios es todopoderoso y ya que Él es creador, no hay nada que le impida cumplir sus promesas. La garantía que nos ha dado nos asegura con toda certeza de que sus promesas eternas y la resurrección, aunque todavía no las vemos, ya son una realidad en nosotros. Dios no necesitaba darnos una garantía, su palabra debería ser suficiente, pero nos ha dado una garantía. Por eso mismo, bien podía decir nuestro Señor Jesús que nos convenía que Él se fuera, ¿no? Para que llegara el Consolador a nuestras vidas como garantía de las promesas de Dios. Todos aquellos donde el Espíritu Santo esté morando hoy, en estos momentos pueden tener la certeza de que gozan de la garantía de que estas promesas se cumplirán. Y por tanto, ya hoy pueden disfrutar y consolarse con poseer una porción o una gran porción de esa realidad en nuestro ser con la morada del Espíritu Santo en nosotros. Los incrédulos entre nosotros no poseen esta garantía. Por tanto, deben arrepentirse y pedirle a Dios que les dé a su Espíritu Santo como garantía para que como nosotros puedan gozar de la morada del Espíritu Santo y tener certeza de que estas verdades serán una realidad presente y futura en ustedes.
Hermanos, las anteriores veces que yo he escuchado sermones sobre este pasaje, siempre ha sido en sepelio de hermanos que han fallecido. Siempre. Siempre una predicación en 2 Corintios 4, eso significa un muerto, un entierro. Pero esto no es un pasaje que debemos recordar únicamente en los sepelios. No es algo que debamos reflexionar únicamente cuando alguien muere. El apóstol Pablo no esperaba la muerte de algún hermano para recordar estas verdades. Más bien, el mantener estas convicciones todo el tiempo en su mente y el reflexionar todo el tiempo en estas verdades nos explica por sí mismo el por qué él podía soportar cualquier clase de tribulación. El apóstol nos ha permitido en estos versículos ver su mente y ver su corazón. Nos ha permitido ver sus motivaciones y convicciones para exhortarnos y explicarnos el por qué. Aunque se veía a sí mismo como un simple vaso de barro reemplazable, no había tribulación que lo frenara en su deber de llevar el evangelio a cada rincón de este mundo. Por tanto, mi hermano, nuevamente y por última vez te pregunto, ¿dónde tienes tu mirada? ¿O dónde vas a colocar tu mirada? ¿En las cosas temporales o en las cosas eternas? Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu preciosa palabra que nos exhorta en esta mañana, Señor, y nos recuerda en dónde debemos poner nuestra mirada. Aplícala a nuestra vida, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, con mucha alegría vamos a celebrar el esperado bautismo de nuestros nuevos hermanos, que ambos están dormiditos hoy. Pueden pasar sus padres con los hijos aquí al frente. Mi hermano Carlos Daniel me ayuda a sostener el baptisterio hoy. Ellos vinieron vestidos para la ocasión. Adelante, hermano José, ponte aquí al ladito. Quisiera leer unas palabras que preceden a nuestro sacramento. Y en primer lugar es que tanto nosotros como nuestros hijos entendemos por la Escritura que hemos nacido y sido concebidos en pecado. Por tanto, somos hijos de ira. De manera que no podemos entrar en el reino de Dios a no ser que nazcamos de nuevo. Esto se nos enseña también por medio del bautismo y la aspersión con agua, con lo cual se simboliza la impureza de nuestras almas para que, llevados a desagradarnos a nosotros mismos, nos humillemos ante Dios y busquemos nuestra purificación y salvación fuera de nosotros. En segundo lugar, el bautismo nos testifica y sella el lavamiento de los pecados por Jesucristo. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que al ser bautizados en el nombre del Padre, Dios el Padre sella y nos testifica que establece con nosotros un pacto eterno de gracia y que nos adopta como hijos y herederos, y que por ello nos quiere proveer de todo bien, guardarnos de todo lo malo o usarlos para nuestro bien. Al ser bautizados en el nombre del Hijo, Dios el Hijo asegura que nos limpia en su sangre de todos nuestros pecados, incorporándonos en la comunión de su muerte y resurrección, de manera que librados de nuestros pecados somos justificados ante Dios.
Asimismo, al ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo nos asegura por medio de este sacramento que quiere morar en nosotros y santificarnos como miembros de Cristo, otorgándonos lo que en Cristo tenemos, a saber, el lavamiento de nuestros pecados y la renovación continua de nuestra vida, a fin de que un día aparezcamos sin mancha entre la congregación de los elegidos en la vida eterna. En tercer lugar, por cuanto en todo pacto existen dos partes, Dios, por el santo bautismo, nos exhorta y obliga a nueva obediencia, a saber que nos adhiramos a este único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, confiando en Él, amándole de todo corazón, de toda alma, de todo ánimo, de todas fuerzas. Y si a veces debido a nuestra flaqueza caemos en pecado, no debemos por ello desesperar de la misericordia de Dios ni permanecer en el pecado, por cuanto el bautismo es un sello y testimonio indubitable de que tenemos un pacto eterno con Dios. Y aunque nuestros hijos no entienden estas cosas, no por ello podemos excluirlos del bautismo, por cuanto sin que ellos lo sepan, ya participan de la condenación en Adán. Así también en Cristo son aceptos en gracia, como dice Dios a Abraham, el padre de todos los creyentes, y por ende a nosotros y a nuestros hijos. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Esto también testifica Pedro con las siguientes palabras: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Por eso Dios mandó antes a circuncidarlos, lo cual era un sello del pacto y de la justicia que es por la fe. Por eso también Cristo los abrazó, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Ocupando pues ahora el bautismo en lugar de la circuncisión, se ha de bautizar a los niños como herederos del reino de Dios y de su pacto, siendo obligación de los padres enseñarles estas cosas mientras crezcan, a fin de que podamos practicar esta santa ordenanza de Dios para su gloria, para nuestro consuelo y para la edificación de la congregación. Invoquemos su santo nombre. Oremos. Podemos ponernos todos de pie. Oh todopoderoso y eterno Dios, que según tu severo juicio castigaste al mundo incrédulo e impenitente con el diluvio, salvando y guardando al piadoso Noé y a los suyos por tu gran misericordia, y que sepultaste al endurecido Faraón y a todo su ejército bajo el mar Bermejo, y llevaste a tu pueblo en seco por el mismo, lo que prefiguraba el bautismo. Te rogamos por tu infinita misericordia que mires en tu gracia a estos dos niños, por favor, y los incorpores por tu Espíritu a tu Hijo unigénito Jesucristo, para que sepultado en su muerte por el bautismo resucite también con él a nueva vida, a fin de que siguiéndole diariamente pueda llevar su cruz con gozo, adherirse a él con verdadera fe y firme esperanza y ardiente caridad, y consolado con tu amor pueda al fin abandonar esta vida que no es sino una muerte continua, y comparecer confiadamente ante el tribunal de Cristo tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, vive y gobierna. En todo esto, Señor, reconocemos tu poder, reconocemos que solo tú puedes hacerlo, Padre. Pedimos tu gracia y la intervención de tu Espíritu, y nos aferramos a las promesas que tú has hecho. Confiando en ello, exhortamos a los padres y a los que hoy son testigos. Amén. Amados en el Señor Jesucristo, habéis oído que el bautismo es una ordenanza de Dios para sellar un pacto con nosotros y nuestra semiente, por lo cual debemos usarlo con ese fin y no por costumbre o superstición. Responded pues sinceramente a estas preguntas a fin de que se manifieste que estáis dispuestos a ello. Si bien nuestros hijos son concebidos y nacen en pecado y por tanto sometidos a toda suerte de miseria y aún más a la condenación misma, ¿reconocéis que en Cristo son santificados y que por tanto y como miembros de su iglesia deben ser bautizados? En voz alta, sí, reconocemos. ¿Confesáis que la doctrina contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento y en los artículos de la fe cristiana enseñada en esta iglesia es la verdadera y completa doctrina de salvación? ¿Prometéis y resolvéis enseñar y hacer enseñar al máximo de vuestra capacidad a este niño, para que cuando haya llegado a su uso de razón,
la doctrina citada? Hermanos, ustedes son testigos del compromiso que sus padres y la iglesia ha tomado. Procedemos a bautizarlos. Nuestro hermano Juan Diego vino con un vestido de pinzas y todo. Hermanos, con mucha gratitud y en respuesta al Evangelio, podemos pasar y de manera voluntaria depositar nuestras ofrendas mientras cantamos al tiempo. Da gracias de todo corazón, da gracias al Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Da gracias de todo corazón, da gracias al Dios Santísimo. Da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Padre Rey, oramos que estas ofrendas sean usadas de la manera que más te honre, Señor. Y que tú, como lo has hecho hasta el sol de hoy, cuides de aquellos que predican tu palabra y que los ensanches, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, podemos ponernos de pie para hacer oramos y cantamos la doxología. Puede abrazar a su familia si vino con ellos. Y si no, puede enviarle un abrazo así virtual al hermano exacto que está, o abrazarse a sí mismo como se abraza nuestro hermano Álvaro. Saludamos a los hermanos que entendemos que algunos todavía no han podido venir, y saludamos a los que se han conectado a la transmisión. Ahora
finalmente Dios nos ha vencido y tenemos transmisión en vivo y hay personas conectadas desde otros países, así que nada, enviamos saludos, espero que estén atentos a la palabra. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, por recordarnos dónde deben estar puestos nuestros ojos. Gracias por tanto, por darle tanto a nuestro hermano José, Señor. Gracias, Padre. Siempre nos hablas a través de él de una manera tan clara, Señor. Quisiéramos que, de verdad, Señor, que en todas las iglesias de Colombia tuvieran ese privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, hablar, y nosotros lo agradecemos, Señor. Gracias por los hermanos. Pedimos en este inicio de semana que tú nos guardes, nos sostengas. Tú nos has dicho que no nos afanemos, que tú cuidas de las aves del cielo y que nosotros valemos más que ellas y cuidarás de nosotros, Señor. Ponemos nuestra ansiedad sobre ti en oración, nuestras angustias, nuestro quebranto, y descansamos en ti en el nombre de Jesús. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cantamos.